Maestros, buenas tardes. Miren, tenemos ya la presentación que vieron o revisaron los inspectores y supervisores de Nuevo León el día de hoy en la mañana con la secretaria de Educación. Vamos a pasarles así de manera muy general lo que vieron los inspectores en la mañana. Dice Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Nuevo León, cierre de ciclo escolar 2019-2020, Consejo Técnico Escolar. En Nuevo León creemos firmemente que la educación es la principal herramienta para el desarrollo de nuestros jóvenes nuevoleoneses y el COVID-19 nos ha encaminado a recurrir a vías alternas cuando de educación se trata. Viene una agenda que vieron en la mañana. Número 1, bienvenida y mensaje de la autoridad. 2, propósitos de la sesión. 3, programa escolar a distancia. 4, cierre de ciclo escolar. Y 5, los productos. Viene la Secretaría de Educación dándoles la bienvenida en el evento del día de hoy. Dice, nuestro agradecimiento y felicitación a todos los integrantes de esta gran comunidad educativa por enfrentar con responsabilidad y ética profesional los grandes desafíos que ha generado la pandemia por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. En la bienvenida y mensaje vienen las fechas, aclarando que son solo una referencia y pueden variar de acuerdo al comportamiento del COVID-19. Porque ustedes recuerden que a nivel nacional el secretario de Educación Esteban Moctezuma lanzó una propuesta y esa propuesta para el regreso seguro a clases va a depender de cómo se comporte el coronavirus. A reserva de eso se pasa a la presentación. Propósito, que el colectivo docente valore la experiencia del trabajo educativo a distancia con base en las aportaciones del colectivo docente y organice el cierre de ciclo escolar 2019-2020 que integre los procesos de valoración del tercer bimestre y evaluaciones finales. 3. Programa escolar a distancia, emergencia sanitaria. Y aquí vienen los acuerdos porque se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus. Vienen las ligas de esos acuerdos a los que ustedes pueden acceder para revisarlos, y eso es lo que fundamenta todo el programa a distancia. La Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, como número 3 romano, dice programa escolar a distancia, emergencia sanitaria, y aquí viene sustentando que de acuerdo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues se procede a la emergencia sanitaria y al programa a distancia, aprende en casa. 3, programa escolar a distancia, experiencia, y aquí dice, tomando como base la estrategia integral de comunicación con la comunidad educativa, la atención educativa del aprendizaje a distancia y las medidas de prevención para el cuidado de la salud durante la etapa de contingencia por el COVID-19, hay que comentar en plenaria experiencias que den cuenta del proceso de seguimiento a la atención educativa durante el periodo de contingencia. Concentrar las aportaciones de su colectivo docente para elaborar el documento del plantel. Hay que elaborar un documento en el plantel. Viene número 3 romano, programa escolar a distancia. Viene un diagnóstico. Bueno, viene la actividad que hay que hacer, el objetivo que hay que hacer y las acciones que hay que elaborar para poder, poder registrar en qué consistió todo ese programa escolar a distancia. Hay que hacer un diagnóstico. Dice 4 del 3 romano del programa escolar a distancia, el 4 es el diagnóstico, el 3 son experiencias, el 2 emergencia sanitaria y el 1 es emergencia sanitaria también. Bueno, el 2 son los propósitos. Lo repaso. Número 1, bienvenida. 2, propósitos. 3, programa escolar a distancia, emergencia sanitaria, experiencias y el diagnóstico y las estrategias. ¿De qué forma el colectivo docente atendió el programa educativo para dar continuidad al ciclo escolar 2020? ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Y qué resultado obtuvimos? Ese es un producto que se va
creo yo que se va a solicitar. 4. Cierre del ciclo escolar. Al cierre del ciclo escolar 2019-2020, integre los procesos de valoración del tercer trimestre y evaluaciones finales. Viene la evaluación, cómo está fundamentada en la Ley General de Educación, de acuerdo al capítulo 4 de la orientación integral, debe de ser la Ley General de Educación del 30 de septiembre del 2019. Hablando del mismo cierre del ciclo escolar, viene como dos la evaluación y vienen algunos elementos para valorar las actividades desarrolladas a distancia por los alumnos y otorgar un juicio de valor correspondiente al tercer trimestre. 3 del 4 romano del cierre del ciclo escolar sobre la evaluación dice: para la asignación de la nota evaluativa del tercer trimestre se asumirán los siguientes criterios. La calificación asignada se integrará con, y luego viene el promedio de los 2 trimestres anteriores, y el promedio será la calificación mínima que se otorgue. De acuerdo a su experiencia profesional, el docente podrá aplicar los criterios que se proponen para mejorar la calificación del estudiante. Esta parte y esta propuesta que dice aquí de que se puede o se va a promediar los 2 trimestres anteriores para obtener la evaluación del tercer trimestre. Bueno, eso ya se les había dicho y ya se les había explicado en un video que se hizo. Vienen las fechas para las evaluaciones del tercer bimestre para preescolar, primaria y secundaria. No entro en detalles, esta información la van a tener todos, Viene durante el ciclo escolar 19-20, integre los procesos de valoración del tercer trimestre y evaluaciones. Estos productos ustedes los van a revisar. Y los productos que vienen aquí dice: programa escolar a distancia, ¿cuáles son los resultados? La diapositiva 13. Y del cierre del ciclo escolar, el formato de datos y la diapositiva 19 van a ser productos que hay que entregar. Vienen los correos electrónicos de la Dirección de Educación Inicial, Preescolar, Primaria, Secundaria, Educación Especial y Educación Física. Para las dudas que puedan surgir, ahí se comunican. Materiales de apoyo, los materiales de apoyo aquí están contemplados. El programa escolar de mejora continua fortalecido en la sección de Consejo Técnico Escolar debe ser el programa escolar de mejora continua de cada escuela. Viene el acuerdo número 20320 y el acuerdo número 60320. Lo revisan. Aquí es donde dice: soporte documental de los planteles escolares de seguimiento de las actividades a distancia. Viene el programa escolar de mejora continua fortalecido en la sesión de Consejo Técnico. Recuerden ustedes que en la séptima sesión de Consejo Técnico ordinaria habría que evaluar el plan individual del maestro para su grupo todo el ciclo escolar y habría que evaluar el programa escolar de mejora continua. Tendrán que hacer amarres de ideas para poder concretar objetivamente lo más posible los productos que aquí les están o nos están pidiendo. Siguen los materiales de apoyo: Consejo de Salud General, la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños, Ley General de Educación. Vienen los materiales de apoyo y luego viene lo que venía en todas las guías: su participación en esta sesión, en esta regla, cómo valora su participación en el intercambio de opiniones en esta sesión. Colóquese en el 10 como el máximo positivo o cerca de este según como usted considere el desarrollo de trabajo, o bien cómo valora su responsabilidad y compromiso en el desarrollo de las actividades propuestas para esta sesión. Usted se va a evaluar. Hasta ahí es la presentación que revisaron los compañeros inspectores y supervisores el día de hoy con la secretaria de Educación en una reunión virtual a nivel estatal sin precedentes. Bajo ese documento y les muestro este otro. No, este no es. Bajo ese documento y les muestro este otro. El 29 de mayo del 2020, para el regreso a clases en la nueva normalidad, el 29 de mayo del 2020 se emitió este documento y este documento se dio a conocer y se circuló por todas partes, por todos los estados de la República Mexicana. Nada más les quiero comentar que en este documento sobre el programa Aprende en Casa viene un informe que dio Esteban Moctezuma en una mañanera sobre el aprendizaje en México. El aprendizaje en México no se detuvo y vienen datos de maestras y maestros que tuvieron contacto que siguen en contacto con sus estudiantes.
los estudiantes que siguen en el programa Aprende en Casa y 1 millón de docentes se han capacitado. Un programa 100% equitativo, se utilizaron libros de texto gratuitos, televisión, radio y materiales educativos, internet, libros de texto gratuitos, 180 millones de libros de texto gratuitos entregados en junio de 2019. Del 16 al 20 de marzo se les indicó a todos los estudiantes llevarse los libros de texto gratuitos a casa con una guía de estudio. Muy bien. Se digitalizaron todos los libros de texto gratuitos. Ok, el 94% de los estudiantes usaron la televisión y ahí vienen las imágenes o los símbolos de las herramientas que se utilizaron para el programa a distancia. 36 televisoras de la red de radiodifusoras y televisoras culturales y educativas de México, ok, apoyados y transmitidos por, y vienen todas las cadenas televisoras o todos los medios de comunicación que apoyaron en ese Aprende en Casa: Televisa, Total Play, Star G, Dish, Easy, Megacable, Sky, Axtel, Claro Video. Bien, son algunos medios. Yo este documento, ustedes lo tienen, ya circuló desde el 29 de mayo, desde pues la semana pasada. Ya todos lo tienen. Radio y materiales educativos, 10% de los estudiantes, 300,000 libros y cuadernos de trabajo de CONAFE en 31 entidades federativas, 18 estaciones de radio de 15 estados de la República Mexicana, 444 programas, 15 lenguas indígenas. En 15 lenguas indígenas pues se tradujeron los programas, las clases, jóvenes en casa, Educatel, 60,000, 40,000, viene toda una serie de datos. Yo lo que les quiero comentar son los puntos para el regreso seguro a la escuela. Aquí dice qué pasa con las niñas y los niños. Predomina ampliamente el estado de ánimo positivo pese a la pandemia. 7 de cada 10 niñas y niños se sienten feliz. Eso dice Esteban Moctezuma. Eso lo dijo la mañanera. Feliz 69%, más o menos 26%, triste 4% y enojado un niño. Eso no sé de dónde sacó esos datos, pero ahí está. Aprende en Casa se transformará durante el receso escolar en verano divertido. Ya todos tienen la información. Protocolo de regreso a clases en la nueva normalidad. Dice, error pedagógico, educar para tener miedo al otro. Sembraremos yo cuido del otro. Esa es la frase que Esteban Moctezuma como secretario de Educación está pidiendo para el regreso seguro a clases. La frase, yo cuido del otro y me cuido a sí mismo. Las 9 intervenciones, ahí va. Esas 9 intervenciones son las más importantes de todo pues informe para el regreso seguro a la escuela. De esas 9 intervenciones, en la número 1 dice comités participativos de salud escolar. La relación escuela-centro de salud local, sanitización y limpieza, 3 filtros de corresponsabilidad en la casa, en la escuela y en el salón de clases. Hay que hacer 3 filtros. Hay que tomar medidas de higiene permanentes, entrenamiento formal, circulación en un sentido y señalizaciones. Todo esto hay que preverlo en las escuelas. 2. Garantizar acceso a jabón y agua o gel. La escuela es nuestra, ahí todo el trabajo va a recaer en la comunidad escolar, con los padres de familia. ¿Quién va a garantizar acceso a jabón y agua o gel? ¿Quién lo va a hacer? 3. Cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo. 4. Cubrebocas o pañuelo obligatorio. 5. Para la sana distancia, se tiene que establecer las acciones a las entradas y salidas, los recreos escalonados, lugares fijos asignados, asistencia alternada a la escuela por apellido durante el curso remedial. 6. Maximizar el uso de espacios abiertos. 7. Suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones. No hay ceremonias de graduación. Recuerden que no hay ceremonias de graduación. 8. Detección temprana. Con un enfermo se cierra la escuela. Con una persona, con un alumno, con un maestro que presente síntomas de COVID, se cierra la escuela, como se empezó a hacer allá por el mes de marzo. 9. Apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. Debería de ser también para los padres de familia y cualquier otro miembro de la comunidad. Calendario escolar, ya viene esto, todos ya lo tienen, no hay que detenernos, no hay que revisarlo, viene para educación básica, viene para educación media superior y para educación superior. Aquí vienen las fechas muy claras de cuando termina el ciclo escolar, el 5 de junio, viene el verano divertido del 8 de junio al 7 de agosto, viene el curso remedial del 10
de agosto al 28 de agosto y el ciclo escolar inicia el 31 de septiembre. El 31 de septiembre inicia el ciclo escolar en educación básica. En educación básica. Les hablo de educación básica porque es lo que nos tiene aquí. Es todo, maestros. Vienen fechas de exámenes. Ahí vienen fechas de exámenes. Se elimina el examen para asignación de la secundaria y la fecha de ingreso a bachillerato en 4 fechas, 8 y 9 de agosto, 15 y 16 de agosto. Hay que valorar el ciclo escolar. Hay que poner una calificación base que es un promedio de los 2 primeros trimestres. Así va a ser. La carpeta de experiencias física u oral solo se utilizará para ayudar a los alumnos, nunca para perjudicarlos. Y 3, concurso nacional. Recuerden, dado que el calendario escolar había avanzado un mínimo del 73% en todo el país, entonces la calificación base se va a promediar los 2 primeros semestres para sacar el tercer trimestre. Curso remedial de nivelación. Bueno, aquí viene hablando sobre el curso remedial de nivelación. Maestros, es todo. Maestros, es todo. Muchas gracias. Cierro este documento y este es el documento que está elaborado porque miren ustedes, aparte de todo eso, quiero decirles que en América Latina, ¿cómo se enfrentó el COVID en América Latina, la educación en América Latina y el Caribe ante el COVID-19? Hubo un seguimiento de la situación educativa y respuesta ante el COVID-19 en América Latina. El nombre del proyecto se llamó La educación en América Latina y el Caribe ante el COVID-19. La duración del proyecto pues empezó a partir del 16 de marzo del 2020 y va a llegar hasta agosto del 2020. Y el lugar donde se planteó esto, pues Francia. No dejar a nadie atrás en tiempos de la pandemia del COVID-19. La UNESCO ha informado que debido al cierre de instituciones educativas como medida para detener la propagación del COVID-19, a principios de abril de 2020 alrededor de 1.576.021.818 estudiantes estaban fuera de la escuela en todo el mundo. De aquellos, más de 160 millones están en América Latina y el Caribe, lo que representa una emergencia sin precedentes. Los gobiernos de la región han implementado rápidamente modalidades de aprendizaje a distancia, han apoyado al personal educativo y movilizado a padres, madres, cuidadores y comunidades con el objetivo de garantizar la continuación del aprendizaje. A nivel regional, se han convertido o convocado múltiples instancias de diálogo técnico y político y han destacado 3 temas centrales comunes que requieren de apoyo político y programático inmediato y de largo plazo. Miren, en pocas palabras, la UNESCO ha realizado una serie de seminarios webinar relacionados con diferentes temas en el marco de no dejar a nadie atrás en tiempos de la pandemia del COVID-19. La UNESCO ha realizado seminarios webinar con diferentes temas para abordarlos en los diferentes países. Y ahí va, miren. Por ejemplo, el número 1 fue para América Latina y fue garantizar el derecho a la educación de personas en situación de movilidad en el contexto de la emergencia sociosanitaria. Fue el 17 de abril de 2020 en español. Y aquí está cuando se publicó la imagen con la promoción. En el Caribe se hicieron seminarios en América Latina y en el Caribe. Entonces, en América Latina están programados 6. No, en América Latina están programados como 15 y en el Caribe 6. Y algunos ya se hicieron. Ahí va, el de América Latina, el 1 de América Latina es garantizar el derecho a la educación de personas en situación de movilidad en el contexto de la emergencia sociosanitaria, 17 de abril. El de América Latina y el del Caribe dice apoyo a docentes y personal educativo para garantizar la continuidad del aprendizaje en el Caribe, 6 de mayo. 2 de América Latina, género, educación y COVID-19, consecuencias para las niñas, eso fue el 29 de abril de 2020 en español. El 2 del Caribe, regreso seguro a las escuelas, desafíos y perspectivas para la continuidad de la enseñanza y el aprendizaje en el Caribe. Eso fue el 19 de mayo del 2020. 3. América Latina, situación del personal docente y apoyos necesarios para su labor en tiempos del COVID. Y viene la imagen con la cual se promovió. Eso fue el 15 de mayo.
3 para el Caribe, el impacto del COVID en el género y la educación. Eso fue el 2 de junio del 2020 y fue en inglés. 4 para América Latina, ¿cómo garantizar el regreso a una escuela segura y protegida en el marco del COVID? Viene la imagen con lo que se promovió el 21 de mayo. 5 para América Latina, recursos y plataformas para la respuesta educativa frente al COVID. Esto fue el jueves 28 de mayo. La semana pasada fue el jueves 28 de mayo y ahí estuvimos presentes en este webinar de la UNESCO. 6 para América Latina, adaptación del currículo al contexto de la emergencia actual. Este va a ser pasado mañana, jueves 4 de junio. Esto va a ser pasado mañana, jueves 4 de junio. Y la institución facilitadora es la UNICEF. Y las próximas sesiones, aquí vienen, maestros, miren. La número 7 para América Latina va a ser el 11 de junio con el tema importancia de la educación para la primera infancia y la educación preescolar. El 4 para el Caribe, porque va a ser en inglés, dice Caribbean, va a ser en inglés, dice la inclusión de los alumnos y adolescentes con discapacidad en la educación a distancia. Sí lo pude leer, está en inglés, miren, dice la inclusión de niños y adolescentes con discapacidad en la educación a distancia. Jueves 16 de junio. El 8, América Latina, dice inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en la educación a distancia. El 4 del Caribe, bueno, va a estar en inglés, pero vamos a ver, el 7 y el 8, que son en español y son para América Latina, van a estar interesantes, maestros, van a estar interesantes. Busquen en la UNESCO, seminario número 7, en el marco de no dejar a nadie atrás en los tiempos del COVID-19 y se van a encontrar con estos temas. Va a estar muy interesante, sobre todo porque el 7 va a hablar de la educación para la primera infancia y el 8 va a hablar de la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en la educación a distancia. El 6 es adaptación del currículo al contexto de la emergencia actual. Es pasado mañana. Va a estar interesante porque es la adaptación del currículo al contexto de la emergencia actual. Muy bien, nos vamos al 9. Dice al 9 en América Latina, la educación socioemocional en contextos de crisis, jueves 25 de junio. El 5 del Caribe, socioemocional, bueno, va a estar en inglés, va a estar en inglés. El 10 de América Latina, el coronavirus, COVID-19 y la educación superior, impacto y recomendaciones, el jueves 2 de julio. Y nos vamos al 11 de América Latina, desarrollo de la resiliencia a través de la planificación sensible a la crisis, planificación de la contingencia, 9 de julio. Y luego viene el 6 del Caribe, y es el último del Caribe, condiciones de no sé qué biológicos para el sistema. Bueno, lo van a ver ustedes. El 12, América Latina, salud en la escuela, preparación para el regreso a clase. Estos del Caribe están en inglés porque, pues, por los idiomas que hablan algunas islas del Caribe. Nos vamos ya a los últimos. En el 13, para América Latina, dice reapertura y funcionamiento seguro de las escuelas. Ya para el mes de julio, ya van a estar pensando en la reapertura y el funcionamiento seguro de las escuelas de Iberoamérica. 14, para América Latina, protección de los niños y niñas en casa y en sus comunidades durante la pandemia en el contexto de la educación a distancia, jueves 30 de julio. Y el último seminario webinar de la UNESCO es el número 15, para América Latina, cultura y educación, aprovechando el poder de la cultura. Y el 6 de agosto de 2020, facilitado por la UNESCO, ese es el último seminario webinar de la UNESCO. Es el último seminario webinar de la UNESCO. Entonces, la educación en América Latina y el Caribe ante el COVID-19, ese proyecto empezó el 16 de marzo del 2020 y va a terminar el 6 de agosto del 2020. Bueno, aquí yo le había pegado las diapositivas, pues sí, las diapositivas de la presentación que dieron supervisores de Nuevo León, inspectores y supervisores de Nuevo León, directores de nivel, jefes de sector, jefes de región y otras autoridades más de la Secretaría de Educación de Nuevo León. Bueno, aquí le pegamos nosotros la presentación. ¿Qué es lo que ya vimos? Pero pues aquí está lo que revisamos al principio.
a ustedes les van a hacer llegar la información. ¿Cuándo? No sé. ¿Cuándo? No sé. Pero los inspectores apenas la van a tener o ya la tienen y ya anda circulando la información. Es todo, maestros, es todo. Yo me despido con esta imagen porque la educación en América Latina y el Caribe ante el COVID-19 hay que darle un seguimiento nosotros como maestros, porque tenemos que saber qué está pasando en el mundo y qué está pasando aquí mismo en México en este mismo momento. Es todo, maestros. Buenas tardes. Si les gustó el video, pues compártanlo. Compartan el video, por favor. Buenas noches.